Bienvenido nuevamente a esta certificación profesional de JavaScript Full Stack, obviamente, y el posicionamiento web, o sea, SEO, que lo estaremos tocando en aprendizajes posteriores. En el aprendizaje anterior pudimos aprender bastante sobre la sintaxis básica de JavaScript. Allí pudimos observar temas importantes como son los operadores lógicos, objetos, arrays y funciones. Ahí también pudimos entender qué es scope, cómo funciona y todo lo relacionado al ámbito. Si hay algo que define a este lenguaje es su flexibilidad. JavaScript no te obliga a pensar de una sola manera, o sea, es un lenguaje multiparadigma. Imagina que programar es como cocinar. Un paradigma es simplemente el estilo de cocina que decides usar. Algunos prefieren seguir una receta paso a paso, otros prefieren enfocarse en los ingredientes y otros en organizar su cocina en estaciones de trabajo. En JavaScript puedes hacer todo eso, a veces incluso es el mismo archivo. Pero hablemos de estas dos diferencias entre imperativo versus declarativo, el cómo versus el qué. Para aprender JavaScript primero debemos distinguir entre dos grandes filosofías, la programación imperativa y la declarativa. Programación imperativa es como darle instrucciones detalladas a alguien que no sabe nada. Ve a la nevera, abre la puerta, toma el cartón de leche, sirve 200 ml en un vaso, le dices al ordenador cómo debe hacer las cosas paso a paso, controlando el estado y los bucles manualmente, usando for, while o if. También está la programación declarativa. Aquí tú describes qué quieres obtener, no cómo llegar ahí. Es como pedir en un restaurante: quiero una hamburguesa. No entras a la cocina a explicar la temperatura de la carne. En JavaScript esto se ve reflejado en métodos como map, filter y reduce. Un ejemplo rápido: si quieres filtrar números pares, en imperativo harías un bucle for y un if. En declarativo simplemente usas array, filters, etcétera. Vamos a hacer un ejemplo, aunque sea bien breve. Vamos a crear esta carpeta y aquí vamos a tener un index.js. Vamos a verlo más claro. Programación imperativa. Recordemos que es como darle instrucciones detalladas a alguien que no sabe nada. Entonces le decimos a nuestro computador cómo debe hacer cada cosa y así controlamos el estado y, como mencioné antes, los bucles manualmente. Entonces ahí usamos for, while o if. Entonces en el caso de la programación declarativa usamos map, filter o reduce. Ahora está también, bueno, ya tocamos lo relacionado a imperativo versus declarativo. Ahora vamos a ver cómo podemos entender la programación orientada a objetos de la forma más simple pero bien efectiva. Programación orientada a objetos, o POO. Aquí es cuando nosotros comenzamos a organizar el caos. A medida que las aplicaciones crecen, necesitamos orden. Aquí entra lo que se conoce como programación orientada a objetos. En JavaScript, la programación orientada a objetos, o POO, se basa en prototipos. Aunque desde el 2015 usamos la palabra clave class, para que sea más sencillo de entender. La idea es agrupar datos, o sea, agrupar datos. Vamos a ponerle así entre paréntesis propiedades, que son las variables que están dentro de las clases, y comportamientos, o sea, métodos. Esas son las funciones que hemos visto antes. También ahí hemos tocado así por encima cómo usarlas para reutilizar código. Y todo esto conforma una sola unidad llamada objeto. Pero el objeto tiene la peculiaridad de que se puede utilizar de varias formas. Una es
encapsulamiento. Básicamente guardamos la lógica dentro del objeto para que el mundo exterior no rompa nada. Y tenemos también la herencia. Podemos crear, por ejemplo, una clase vehículo y luego una clase coche que herede sus características, o sea, evitando repetir código. Hereda sus características de otro objeto, evitando, importantísimo, repetir código. En JavaScript los objetos son el corazón de casi todo. Entender que un usuario no es solo un nombre en una base de datos, sino una entidad que puede iniciar sesión o actualizar perfil, cambia tu forma de estructurar el software. Nosotros iremos aprendiendo bastante sobre estos temas de la programación orientada a objetos. También un tema que estaremos abarcando bastante es la programación funcional, como se le conoce, la pureza del código. Si la programación orientada a objetos se trata de objetos, la programación funcional se trata de funciones matemáticas. Programación funcional, bueno, ya lo tengo arriba, entonces aquí sencillamente voy a poner funciones matemáticas. Entre ellas tenemos varios tipos. Funciones puras. En el caso de las funciones puras, una función que, dada la misma entrada, siempre devuelve la misma salida y no tiene efectos secundarios. O sea, no modifica variables globales. Inmutabilidad. O sea, en lugar de cambiar un array, creas uno nuevo con los cambios. Esto hace que el código sea predecible y fácil de testear. Todo eso lo estaremos viendo en esta certificación. Funciones de orden superior. O sea, en JavaScript podemos aprovechar las funciones para que sean tratadas como cualquier otra variable. Puedes pasarlas como argumentos o devolverlas desde otras funciones. La programación funcional es lo que hace que herramientas modernas como React sean tan potentes. Número 4, asincronía y callbacks, como se le llama comúnmente en la comunidad, el arte de esperar. JavaScript es como un monohilo, solo puede hacer una sola cosa a la vez, pero vive en un mundo donde las cosas tardan. Una petición a una API, por ejemplo, leer un archivo o un temporizador. Si JavaScript se detuviera a esperar, la web se congelaría. Para evitar esto, usamos asincronía. En el caso de los callbacks fue la primera solución. O sea, le dices a una función, oye, ve a buscar estos datos y cuando termines ejecuta esta otra función que te paso. Básicamente se ejecuta una función dentro de otra, muy útil en muchos casos. El problema, o sea, el famoso callback o como le llaman callback here, un código que se expande hacia la derecha en forma de pirámide y es imposible de leer. Hoy en día nosotros evolucionamos, por supuesto, hacia las promesas y el azúcar sintáctico. Vamos a ponerle aquí promesas, que lo estaremos viendo bastante. Le voy a poner aquí evolución a los callbacks, promesas. Entonces el azúcar, dijimos, sintáctico de, voy a ponerlo entre paréntesis, assign, asíncrono y await, que se deben usar en combinación, que nos permite escribir código asíncrono que parece síncrono, mucho más limpio y fácil de seguir. En el punto 5, buenas prácticas. Importante entender que eso lo escuché yo de una persona que me daba clases. El código es para humanos. Para cerrar, nada de esto sirve si nadie entiende tu código. Las buenas prácticas no son reglas estéticas, son una inversión en el futuro. Entre ellos, clean code, que es usar nombres de variables que signifiquen algo. Por ejemplo, ejemplo de mal uso. Let d igual a un valor. Esto es negativo porque d
no está indicando prácticamente nada, no significa nada. Mientras que si yo creo otra variable, seconds in a day, digamos así, igual a el valor es correcto. Bueno, ya le había puesto, entonces vamos a ponerle otro acá. Ejemplo de buen uso. Otro bastante utilizado es dry. Don't repeat yourself. Don't repeat yourself. O sea, si copias y pegas código, probablemente necesites una función o un componente. Otra buena práctica es keys. Keep it simple, stupid. No intentes demostrar que eres el más listo usando una línea de código críptica. Si 3 líneas son más claras. Y finalmente, que este no se puede escapar. De hecho, este es uno de los más importantes. La ayuda de la IA, obviamente, en estos tiempos aporta bastante. Los comentarios. Comenta el por qué hiciste algo complejo, no qué hace el código. Eso debería ser evidente. En conclusión, JavaScript es un lenguaje fascinante porque te permite mezclar lo mejor de todos estos mundos. Puedes usar la programación orientada a objetos para tu arquitectura general, programación funcional para procesar tus datos y assign con await para manejar tus conexiones, todo bajo el paraguas de las buenas prácticas. En el siguiente aprendizaje conoceremos algunas herramientas que son parte del ecosistema de JavaScript, como los gestores de paquetes, bundlers, transpiladores, entre otros. No te lo pierdas.